Vamos a esperar un momentito, ya se están conectando todavía. Les cuesta volver a entrar después, ¿no? En el segundo periodo. Es un poco pesado, ¿no? En la noche el internet. Sí, doctora, muchos reportes. El audio no te escucho muy bien, María Alejandra. ¿Quién me está hablando? Lisbeth. Ya, continuamos. Creo que han entrado ya todos los que estaban, ¿no? Ya en cuanto a la pirámide, ¿ya anotaron todos? Todos los puntos. Sí, licenciada. Ya, pasamos entonces. A ver, ¿cómo está compuesto? O, perdón, explique la teoría de Felipe Tredinic. ¿Qué nos dice la teoría de Felipe? Hay una contraposición, ¿no? A la teoría de Kelsen. ¿Qué dice? Que por encima de la Constitución están los tratados internacionales, pero en materia de derechos humanos. Muy bien, eso dice, ¿no? Su teoría de Felipe Tredinic. Entonces, eso vamos a anotar. La pregunta es, explique la teoría de Felipe Tredinic, donde dice, ¿no? Que por encima de la Constitución están los tratados internacionales en materia de derechos humanos, solo en materia de derechos humanos. Entonces, dice que por encima de la Constitución están los tratados internacionales solo en materia de derechos humanos. Eso nos dice Felipe Tredinic, en la teoría, ¿no? De su reloj de arena. Ya, anotaron todos para pasar a la otra pregunta. Es un repaso, ¿no? Y al mismo tiempo estamos haciendo como los puntos más importantes del tema. Y yo creo que mejor se les queda así con las preguntas, ¿o no? Sí, la verdad es que sí, doctora. Ya. Entonces, pasamos a la pregunta 11, ¿no? 11 sería. Sí, 11. Ya, 11. Explique cómo está conformado
el reloj de arena de Felipe Tredinic y desarrolle cada uno. ¿Cómo está compuesto su reloj de arena? Según su explicación de Felipe Tredinic. Lo divide en tres partes, ¿no? ¿Recuerdan el dibujito? Sí, doctora. Por el derecho internacional, la Constitución y el derecho interno. Muy bien. Entonces, por encima, ¿no? De la Constitución está el derecho internacional, materia de tratados internacionales en derechos humanos, ¿no? Entonces, la respuesta sería que está. Vamos a empezar por el derecho interno, la Constitución. En primer lugar está el derecho interno, está en segundo lugar la Constitución. Estamos viéndolo de abajo hacia arriba. Y que por encima de la Constitución está el derecho internacional en materia de tratados internacionales en derechos humanos. Luego hay que desarrollar uno a uno, ¿no? ¿Qué es el derecho internacional? Vamos a desarrollar uno a uno. Es la misma pregunta, Lisa. Sí, sobre la misma, ¿no? Porque dice desarrolle cada uno, ¿no? Entonces estaría el derecho internacional, ¿no? O sea, en sí son cuatro puntos, ¿no? De acuerdo al dibujito también lo tienen. Está el derecho internacional y abajito están los tratados internacionales en derechos humanos. Eso también hay que desarrollar. En total, cuatro puntos hay que desarrollar. Entonces estaría el derecho internacional, la cual es la rama del derecho público exterior, que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones. Eso sería en cuanto al derecho internacional. Entonces, la rama del derecho público exterior, que estudia y regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones. Luego estarían los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué son los tratados internacionales? Y doctora, ¿son los acuerdos escritos por los estados? Muy bien. A ver, es un acuerdo celebrado, ¿no? Por escrito. Entre estados regidos por el derecho internacional. En cuanto al ¿Podría derecho volver a internacional, ya. Es un acuerdo celebrado por escrito entre estados regidos por el derecho internacional. Continuamos desarrollando. En cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, es una rama del derecho internacional público
Establece, 2 puntos, las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser partes en los tratados internacionales. ¿Los repito desde el principio o desde el derecho internacional de los derechos humanos? Es una rama del derecho internacional público. Establece, 2 puntos, las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser parte en los tratados internacionales. De los estados y asumen las obligaciones y los deberes, coma, en virtud del derecho internacional, coma, de respetar, coma, proteger, promover los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Punto aparte. Eso sería en cuanto a los tratados internacionales. ¿Han tomado nota o se han quedado en algún punto? A ver, en cuanto a los derechos internacionales, un acuerdo celebrado por escrito entre estados regidos por el derecho internacional. Punto seguido, el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. Establece, 2 puntos, las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser parte de los tratados internacionales de los estados y asumen las obligaciones y los deberes, coma, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger, promover los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Ahora, punto 3, en cuanto a la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Las leyes fundamentales de un Estado. Muy bien. Entonces vamos a decir que la Constitución es la ley fundamental sobre la que se asienta un Estado determinado con su sistema jurídico. La Constitución es la ley fundamental sobre la que se asienta un Estado determinado con su sistema jurídico, coma, establece la división de poderes, a la vez que garantiza derechos y libertades, coma, es un acuerdo de reglas de convivencia, coma, es decir, una forma de pacto político y social. Eso sería en cuanto a la Constitución, se los voy a repetir nuevamente. La Constitución es la ley fundamental sobre la que se asienta un Estado determinado con todo su sistema jurídico, coma, establece la división de poderes, a la vez que garantiza derechos y libertades,
coma, es un acuerdo de reglas de convivencia, coma, es decir, una forma de pacto político y social. Eso sería en cuanto a la Constitución. ¿Todos tomaron nota? ¿Todos ya hicieron hasta el referente a la Constitución? Ya, punto 4, derecho interno. El derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones o de estas con el Estado. Eso sería en cuanto al derecho interno. Derecho interno es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones pónganle ya, o de estas con el Estado. ¿Todos ya hicieron hasta ahí? Fernando Arnés, ¿ya ha copiado todo? Buenas noches, licenciada, sí. ¿Todos ya están hasta ese punto de la pregunta 11? 11, ¿no? En el 11 estamos. Sí, doctora. Ya. Pasamos entonces. 12. Bolivia, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? Como el ¿Se acuerdan? gobierno de turno quiera. Ya, ¿cómo interpreta Bolivia los derechos fundamentales? O Bolivia, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? ¿Cuándo se hizo la primera constitución boliviana? ¿Qué año? ¿Cuándo se ha creado la primera constitución? ¿No se acuerdan? En 1826. Ya, muy bien. Entonces, desde la primera constitución boliviana del año 1826, estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Entonces, desde la primera constitución boliviana del año 1826, estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 1994, en actual vigencia, enumera en su artículo 35 las declaraciones, coma, derechos y garantías, proclama la Constitución. No deben entenderse como negociación de otros no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Entonces, desde la primera Constitución boliviana, estamos en la pregunta en cómo Bolivia
O Bolivia, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? Es que desde la primera Constitución boliviana del año 1826 estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 1994 en actual vigencia enumera en su artículo 35 las declaraciones, derechos y garantías que proclama la Constitución no deben entenderse como negociación de otros no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Tomaron nota o se han quedado algunos? Licenciada, yo me quedé. ¿Dónde? La segunda Ah. parte, La segunda parte. ¿Qué parte? A ver. la Constitución del año 94. Ah, ya. A ver, nuevamente, desde la primera Constitución boliviana del año 1826 estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona. La Constitución de 1994 en actual vigencia enumera en su artículo 35 las declaraciones, derechos y garantías que proclama la Constitución no deben entenderse como negociación de otros no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Ahora sí, ¿se han nivelado o nada? ¿Todos tomaron apunte? Me quedé en no deben entenderse como otras negociaciones. A ver. Como negociaciones de otros no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. A ver, lo vamos a revisar el artículo 35. ¿Quién está con su constitución? Futuros doctor abogados. Doctora, una preguntita. Sí. ¿Hasta qué hora lo vamos a poder subir esto? Es que lo que pasa es que no estoy en mi casa y estoy haciendo en borrador, sigo en mi trabajo. A ver cuántas preguntas les voy a hacer. Son 17 preguntas. Quiero terminarla. A ver, lo voy a abrir mañana a partir de las 11 hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Para que así algunos no tengan problemas para subir, a veces tienen problemas con el internet. Por favor, doctora, muchas gracias. Ya de 11 a 6 de la tarde lo voy a abrir, ¿ya? Para que lo suba. Ya, doctorita, muchas gracias. Ya en cuanto al artículo 35 de la Constitución, el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Párrafo 2, hemos leído el 1, ahora vamos a ver el párrafo 2. El sistema de salud es único, incluye la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Licenciado, una pregunta. Sí. Esa es la pregunta 13. En la que estamos es la...
¿O vamos a desarrollar el artículo 35 dentro de la No, lo pregunta 2? estábamos revisando. Ustedes también lo pueden Ok. revisar. En la que estamos es la pregunta 12. Es que como está mencionado el artículo, se los estaba revisando. Está en la Constitución, ¿no? El artículo 35. Disculpe, licenciada. Ya, vamos a pasar a la pregunta 13 sería, ¿no? Sí, licenciada. Ya. 13. El control plural de constitucionalidad se ejerce en 3 dimensiones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 3 dimensiones? ¿Quién se acuerda? ¿Me puedes La repetir la primera pregunta, es por favor? ejercer el control de la normativa ordinaria como de la normativa de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, número 1, en cuanto al control plural de constitucionalidad, ejerce en 3 dimensiones. Sería punto número 1, ejercer el control de la normativa ordinaria como de la normativa de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Ya todos anotaron el 1? No, licenciada, ¿puede volver a dictar? Ya, ejercer el control de la normativa ordinaria como de la normativa de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En cuanto al control plural de constitucionalidad, ¿no? Se ejerce en 3 dimensiones. La segunda dimensión sería conocer los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones. Y la tercera sería revisar las resoluciones de la jurisdicción indígena originario, campesina, cuando se considere que las mismas vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, coma, lógicamente que esta labor debe estar sujeta al marco de valores, principios y cosmovisión propias de la jurisdicción indígena originario campesino. Nuevamente, la tercera es revisar las resoluciones de la jurisdicción indígena originario campesina cuando se considere que las mismas vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, coma, lógicamente que esta labor debe estar sujeta al marco de valores, coma, principios y cosmovisión propias de la jurisdicción indígena originario campesino. ¿Alguien se quedó en algún lugar? En la última parte, licenciada, por favor. ¿Todo o qué parte te has quedado? Todo, En cuan- licenciado, pero Ya en cuanto al 3 estamos, revisar las resoluciones de la jurisdicción indígena originario campesina cuando se considere que las mismas vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, lógicamente, perdón, coma, y lógicamente que esta labor debe estar sujeta
al marco de valores, coma, principios y cosmovisión propias de la jurisdicción indígena originario campesino. ¿Ya anotaron todos? Pasamos a la pregunta 14, nos toca, ¿no? Ya, ¿cuál es la importancia de la internacionalización de los derechos humanos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, doctora? Ya, ¿cuál es la importancia de la internacionalización de los derechos humanos? Ya, después de la Segunda Guerra Mundial, puede atribuirse a las monstruosas violaciones ocurridas en la era hitleriana y a la convicción de que muchas de estas violaciones se podrían haber evitado si hubiera existido en los días de la Sociedad de las Naciones un sistema internacional efectivo de protección de los derechos humanos. Entonces, en cuanto a la internacionalización de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, puede atribuirse a las monstruosas violaciones ocurridas en la era hitleriana y a la convicción de que muchas de estas violaciones se podrían haber evitado si hubiera existido en los días de la Sociedad de las Naciones un sistema internacional efectivo de protección de los derechos humanos. ¿Quedaron algunos o han tomado apunte? Me quedé en era hitleriana, licenciada. Ya, y a la convicción de que muchas de estas violaciones se podrían haber evitado si hubiera existido en los días de la Sociedad de las Naciones un sistema internacional efectivo de protección de los derechos humanos. Ya, como lo van a subir, tal vez se nos acabe el tiempo. Ustedes ya lo pueden acabar de resolver estas tres últimas. Me gustaría que se anoten las preguntas ya. Y hasta donde nos alcanza lo vamos a resolver. Ya, pregunta número 15. La ONU, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? ¿Qué tiempo nos queda? Un segundito, a ver. 4 minutos.
Pregunta 15, ¿ya copiaron? La ONU, ¿cómo interpreta los derechos fundamentales? Pregunta 16. ¿Dónde están establecidos actualmente los 3 sistemas regionales de derechos humanos? O mejor así la pregunta, ¿ya en qué países están establecidos actualmente los 3 sistemas regionales de los derechos humanos? ¿En qué países están establecidos actualmente los 3 sistemas regionales de derechos humanos? Y última pregunta, pregunta 17. ¿Cuáles son las siglas de los 3 sistemas regionales de derechos humanos? Explique cada uno. ¿Copiaron todas las preguntas? La última, Lice. Ya, ¿cuáles son las siglas de los 3 sistemas regionales de derechos humanos? Explique cada uno. Entonces, esas últimas preguntitas ustedes los pueden resolver ya para que completen el cuestionario y lo puedan subir a la plataforma. Entonces, voy a abrir mañana de 11 a 6 de la tarde, dije, ¿no? ¿Copiaron todos ya las preguntas últimas? La 16, ¿puedes repetir, por favor, doctora? Ya. ¿En qué países están establecidos actualmente los 3 sistemas regionales de derechos humanos? ¿En qué países están establecidos actualmente los 3 sistemas regionales de derechos humanos? Es la 16. La 17, ¿cuáles son las siglas de los 3 sistemas regionales de derechos humanos? Explique cada uno. Esa sería nuestra última pregunta. Son 17 preguntas. Se nos va a cortar cualquier ratito, entonces lo complementan esas que faltan. Una consulta, licenciada. Sí, Para completar las respuestas están en las diapositivas, ¿verdad? sí están en la plataforma, ya están. El tema 4. Sobre la supranacionalidad. Entonces, con esta práctica del cuestionario hemos terminado el tema 4. Y la siguiente clase vamos a avanzar el tema número 5, el derecho internacional humanitario. ¿Ya? Entonces, que descansen, se cuidan y nos vemos la siguiente clase. ¿Tienen alguna otra pregunta? Tal vez. En el poco tiempo que nos queda. Sí, ¿podría repetir, por favor, la respuesta de la pregunta 13.3? 3. ¿Qué era la 13? Control por de constitucionalidad se ejerce en 3 dimensiones. La tercera dimensión. Ah, ya. Te quedaste en la segunda. No, la tercera. Revisar las resoluciones de las jurisdicciones indígenas